Amada iglesia, muy buenos días. Estoy muy agradecida con el Señor por el privilegio que me da en este domingo 26 de septiembre de traer el mensaje de la palabra, y realmente le ruego a Él que sea tocando mis labios con carbones encendidos para que todo lo que expresemos sea de conformidad con su voluntad. La gloria toda es para nuestro Dios. La palabra de Dios en 2 de Corintios 4, del 7 al 10 nos dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Le damos la honra y la gloria a nuestro Dios. Y el tema que tenemos para esta mañana se llama proclamar libertad en Cristo. Sucedió en Nueva York cuando un evangelista invitado por un grupo de americanos de origen africano, al ver una estatua de mármol que representaba a un hombre blanco, sorprendido preguntó: ¿quién es ese personaje? Y con gran sonrisa, uno de ellos respondió: es Abraham Lincoln, mi libertador. El hombre que respondió no había vivido esa guerra y tampoco había conocido a Lincoln, pero sabía que gracias a él había adquirido los derechos que tiene un hombre libre. Hoy, la humanidad está esclavizada de una manera terrible, porque Satanás ejerce sobre ella una esclavitud de la que no puede librarse sola, porque está atada debido al pecado. Y ustedes, mis hermanos, y yo sabemos que para esa tiranía también hay un libertador, y se llama Jesucristo. La honra, la gloria sea para Él. Es por ello que nosotros debemos tener presente lo que nos dice la palabra de Dios en Juan 8, 31 al 36. Y nos dice la palabra: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La palabra libertad viene del latín libertas o libertatis, que significa el que jurídica y políticamente es libre. La libertad es un derecho humano, es la capacidad de actuar o no actuar según el criterio de cada uno. La libertad es la facultad y el derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. Es el estado o condición de una persona que no está en la cárcel, que tampoco está sometida a la voluntad de otro, ni está constreñida por una obligación, por un deber o una disciplina. La libertad tiene límites, ya que se debe respetar la libertad propia y también la libertad ajena. Se espera, por tanto, que una persona libre piense muy bien lo que va a hacer antes de actuar, porque es que mi libertad termina cuando comienza la de mi vecino. Ahora, desde la perspectiva cristiana, libertad es la capacidad real de responder al llamado de Dios, nuestro Creador. Cada uno de nosotros responde a Dios por sí mismo, ya que nuestra relación con Él es personal, es individual. Por eso es que nosotros estamos urgidos de hablar
de Cristo, el gran libertador, en donde quiera que estemos. La libertad puede ser física, espiritual y emocional. Realmente es el tesoro más preciado que tenemos los seres humanos y es, por consiguiente, responsabilidad nuestra respetarla, disfrutarla e impedir que nadie nos la robe. Una persona puede actuar libremente siempre y cuando no sobrepase ni tampoco coarte la libertad de los demás. El ser humano admira y anhela el término libertad. Se habla mucho de nuestro derecho a ser libres y actuar como queremos. También sabemos que a lo largo de la historia del mundo son muchas las personas que han dado sus vidas por la libertad. Y por regla general, en cada país se tiene héroes a quienes honran porque ofrendaron sus vidas para dar libertad a sus pueblos. Sin embargo, en pleno siglo XXI, en el que usted y yo vivimos, vemos cómo el hombre, sumergido en las banalidades del mundo, cae nuevamente en ataduras, en opresiones, en esclavitud, que no le permite ser verdaderamente libre. Y precisamente en esta mañana, amados hermanos, les invito para que me acompañen a considerar a través de la palabra acciones importantes respecto de la libertad que como hijos de Dios estamos llamados a disfrutar y mostrar en todo tiempo. En primer lugar, nosotros somos librados del pecado y de la muerte. Y la palabra de Dios nos lleva al libro de Romanos, al capítulo 8, versículos 1 y 2. Romanos 8, 1, 2. Y nos dice la palabra: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. El veredicto que hay es que somos culpables. La humanidad entera es culpable y está condenada a morir justamente por quebrantar la ley de Dios. Pero su misericordia permitió que por el sacrificio de Señor Jesucristo allá en la cruz seamos declarados inocentes. Pues al dejar Él todo el confort que tenía en el cielo disfrutando de lo que realmente Él merece, vino a hacerse como el más vil de los mortales, padeciendo desde su nacimiento, pues nosotros recordamos lo que nos dice la palabra, que fue menospreciado. Y fue menospreciado por esa raza a la cual Él venía a salvar. Y por el que ningún pecado cometido puede imputarse en contra de los hijos de Dios. Esta obra maravillosa nosotros la encontramos resumida en la palabra de Dios, en el libro de Filipenses, en el capítulo 2. Del versículo 6 en adelante, hablando del Señor Jesucristo, dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra,
y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Porque el Señor Jesús, negando sus derechos, recibió el castigo como un delincuente a fin de obedecer a Dios y de servir a la humanidad, arrebatándola de las garras de Satanás. La resurrección gloriosa de Cristo Jesús ratificó su obra perfecta, por lo cual todo aquel que reconoce a Cristo como su Señor y Salvador disfruta de la libertad que nos otorga por medio de esa salvación tan grande, como nos lo dice la palabra en Hebreos 2, del 1 al 4. La palabra de Dios en Hebreos 2, del 1 al 4. Tiene un título en mi Biblia, dice, una salvación tan grande. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Porque es que si la desobediencia en el antiguo pacto traía juicio inmediato, ¿cuánto más severo, hermanos, será el juicio por la desobediencia al nuevo pacto de la salvación en Cristo Jesús? Es por eso que nosotros no podemos descuidar esa salvación tan grande y dejarnos influenciar por doctrinas que quieren penetrar dentro de la iglesia y que nos alejan de esas convicciones cristianas. Tenemos que pedirle al Señor sabiduría para estar firmes en lo que Él ha hecho en cada uno de nosotros. En segundo lugar, nosotros somos libres del yugo de la esclavitud. Y la palabra de Dios nos lleva a Gálatas 5, en el versículo 1. Y la palabra de Dios en Gálatas 5, versículo 1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Hermanos, el Señor Jesús dio su vida para libertarnos y liberarnos del pecado y de una larga lista de leyes, decretos y regulaciones que estaban en contra nuestra. Y como nos dice la palabra en Colosenses, Él las anuló, clavándolas en la cruz. Es por eso que llega a nosotros la palabra de Jesús cuando dijo en la cruz: consumado es. Todo, absolutamente todo, fue pagado por Él. El libro de los Gálatas es conocido como el libro de la libertad cristiana. Es nuestro certificado de libertad. La fe en Cristo trae la libertad verdadera. Y Pablo escribió este libro como respuesta a los ataques que estaban llegándole a él de los falsos maestros, para defender su apostolado y también para defender la autoridad del evangelio. Los Gálatas estaban pasándose de la fe, de la verdad en que estaban, al legalismo, estaban volviendo atrás. Hoy también nosotros encontramos a muchos que pretenden motivarnos a ganar el favor de Dios mediante ritos o a la obediencia de ciertas reglas. Y como cristianos libres que somos, y para preservar nuestra libertad,
debemos mantenernos como lo estamos haciendo nosotros, cerca del Señor Jesús y resistir a todo aquel que promueva formas sutiles de ganar la salvación, cuando nosotros sabemos que ya la salvación la tenemos en Cristo Jesús. No hay ningún otro que pueda darnos salvación. Cristo nos liberó. Cristo es nuestra libertad verdadera. Y Cristo nos liberó, pero no para que nosotros hagamos lo que queramos, porque entonces eso nos llevaría nuevamente a ser esclavos de nuestros deseos egoístas. Y hablando de esclavitud egoísta, nosotros, hermanos, somos por naturaleza esclavos del pecado. Y de la misma manera somos egoístas por naturaleza. Desde Adán y Eva lo encontramos. Está en nuestro ADN. Y cuando Dios confrontó a Adán y Eva por haber desobedecido la orden de no comer del fruto prohibido, ellos no reconocieron su falta, sino que se fueron pasando la culpa. Adán a Eva, Eva a la serpiente, y en definitiva el culpable resultó siendo Dios, porque Adán le dijo, bueno, ¿para qué me diste esta mujer? Entonces resultó siendo culpable Dios. Y así ha pasado. Caín también, por esa esclavitud egoísta, ese pecado, lleno de ira y envidia en contra de su hermano, porque su hermano estaba haciendo las cosas como Dios quería, lo asesinó. El egoísmo es una esclavitud, porque la persona que padece, porque yo es que padece esa esclavitud, solo piensa en su bienestar, se olvida de los demás, y eso realmente se opone al amor al prójimo que es predicado y que debe ser practicado por nosotros los hijos de Dios. El amor al prójimo. Y el Señor lo expresó claramente. Ahorita que acabamos de leer en Juan 8, en el versículo 34, dice, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Sí, Señor, el pecado esclaviza, domina y se enseñorea de las personas. Y eso es lo que nosotros estamos viendo en el día de hoy. La gente proclama libertad por todo lado y se ha convertido en libertinaje. Y el libertinaje destruye todo lo que encuentran a su paso, haciendo eco de llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y nosotros miramos en la palabra que ya Isaías estaba hablándonos de eso. Es como si Isaías estuviera viviendo en este tiempo. Y en el capítulo 5 del libro de Isaías, en el versículo 20, dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Cuando la gente no hace distinción entre el bien y el mal, que le parece que todo lo que está haciendo está bueno, es un reflejo de que tienen sus mentes endurecidas y por consiguiente viene destrucción. Usted y yo sabemos que las adicciones pululan por doquier. Y vemos cómo algunas de ellas, por no decir todas, ya son aceptadas hasta por los gobiernos, quienes hacen leyes y decretos para favorecer a unos cuantos, dejando por fuera los principios y valores que han sido establecidos por Dios y su palabra.
Y el argumento que tienen es que Dios y su palabra son obsoletos. Vemos cómo las drogas, el sexo fuera del matrimonio, la pornografía, la pederastia, las borracheras, hacen perder a las personas su valía, dejando de lado todo lo que han construido y quizás por muchísimos años han construido algo bueno y se esclavizan por estas cosas hasta perder absolutamente todo. Y es triste, de verdad, hermanos, es muy triste ver cómo las adicciones han trascendido hasta los niños y jóvenes con esos famosos videojuegos que los tienen en sus celulares y en las tablets, y que no solamente les roban el tiempo, sino que también les matan las neuronas, porque les alteran sus capacidades de aprendizaje. Ya no quieren tener actividades para interactuar con sus amiguitos, como cuando y hace unos años los niños salían y jugaban en la calle, la pelota, hacían diferentes juegos. No, ahora solamente quieren estar concentrados en un celular. No permitamos que nuestros niños y jóvenes sean presas del enemigo. Y realmente, como les digo, es muy triste porque lastimosamente muchos padres son los que les dan a los niños estos aparatos desde muy temprana edad, a veces desde bebés, les pasan el celular para que los niños se entretengan, para que estén tranquilos, sin entender el mal que les están causando. Y esto es una forma de esclavitud, porque los niños lloran cuando les quitan los aparatos, se enojan. Y saber que los padres han inducido a sus hijos en esto. Por eso tenemos que recordar que nosotros, todos, vamos a tener que darle cuentas a Dios de lo que hemos hecho o hemos dejado de hacer con nuestros hijos, porque a Él le pertenecen. La palabra de Dios es muy clara en el Salmo 127:3, que nos dice: herencia de Jehová son los hijos. Es importante que no nos dejemos llevar por las cosas del mundo, las cosas que el mundo presenta en este momento y que nos hace ver delante de mucha gente como retrógrados o cavernícolas, porque no aceptamos ni compartimos lo que ellos llaman normal. Y yo de lo que sí quiero decir que estoy muy segura es que por algo Dios aún nos tiene a nosotros aquí, en este mundo, porque el mundo nos está señalando de que somos estorbo. Y es por eso que nosotros, usted y yo, debemos pedirle al Señor que nos fortalezca para permanecer, como dice la palabra en Juan 15. Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Y como pámpanos debemos estar adheridos a esa vid. Y específicamente el versículo 7 de Juan 15, que dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Debemos permanecer obedeciéndole, creyéndole, clamándole y mostrándole al mundo que vale la pena seguirlo a él, reconociendo que solamente Jesús es el único que puede liberarnos de la esclavitud egoísta que se acentúa tanto en esta época,
lo que impide que realmente el ser humano sea conforme al diseño que Dios tuvo en mente cuando nos creó. Es por eso que recordamos las palabras del Señor que dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Somos librados del miedo, en tercer lugar. Y el Salmo 34:4 nos dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Hermano, Dios no quiere que usted y yo estemos con miedos. Él desea liberarnos de todos ellos, así como lo hizo con David. Porque el Salmo 34, que es un salmo de David, y es uno de los más citados en el Nuevo Testamento, David expresa un agradecimiento profundo a Dios por haberlo librado cuando huía de Saúl, que quería matarlo. Y esto lo encontramos nosotros en el libro de Samuel, en el libro primero de Samuel, en el capítulo 21, versículos del 10 al 15. El libro primero de Samuel, Antiguo Testamento, versículos del 10 al 15. Y vamos a leer. Y dice: y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron: ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo: hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos. Y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquis a sus siervos: he aquí, ¿veis que este hombre es demente? ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? David, huyendo de Saúl, entra a Gat, una ciudad principal filistea, y va donde Aquis, el rey. Para David este lugar realmente era muy peligroso. Él era el mayor enemigo de ellos. Y prácticamente, usando un término muy coloquial, se metió en la boca del lobo. Y temiendo por su vida, cuando escuchó ese canto que ellos recordaban, imagínense que recordaban ese canto que respecto de David, temió por su vida y decidió entonces fingirse que estaba loco para escapar de ellos. Porque es que había algo que era una norma que a los enajenados mentales no les hacían daño. Y esto realmente permitió que David pudiese salir de allí. Sí, mis hermanos, el gran David, que ganó cuántas batallas, que mató a sus 10,000, como era reconocido hasta por sus propios enemigos, tuvo miedo. David tuvo miedo. Y lo reconoció delante de Dios en este precioso salmo. Un salmo maravilloso que para mí también tiene una gran recordación. Y es con el versículo 7, que dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Mi papá murió hace 13 años. Y después de estar nosotros, los hijos de él, como 15 días allá en casa, en Buenaventura, llegó el momento en que tocaba repartir ya las cosas, ya teníamos destinados para mandar ropa para varias partes. Pero empezamos a revisarla, ¿no? Y a acomodarla, y nos encontramos en bolsillos
de los sacos de mi papá, en bolsillos del pantalón, encontramos en una libreta, encontramos en su mesita de noche este versículo, el versículo 34:7. Pero papá le había hecho un cambio pequeño y él decía, había escrito con puño y letra: el ángel de Jehová acampa alrededor de mi familia y la defiende. Eso para mí fue algo maravilloso, saber que mi papá oraba por nosotros, por esa familia, por esos hijos. Y hasta hoy, Dios ha sido fiel y realmente nosotros, sus hijos, hemos sido defendidos de muchas cosas. Han pasado muchísimas cosas, pero hemos visto la mano de Dios de protección para nosotros. Dios es fiel. Porque es que Dios ha depositado en cada uno de nosotros un potencial y desea que lo usemos para su gloria. Así como ese viejo de 98 años que no sabíamos, pero eso le pedía a Dios. Y es muy cierto que la gente hoy vive con miedo. Y por supuesto, hay muchos motivos para que la gente sienta miedo. Hay inseguridad en la ciudad. La gente teme a la delincuencia que se hace cada vez más grande. Pues no respetan ni a las autoridades, pues hemos escuchado y hemos visto a través de noticieros cómo agreden a las autoridades. Hoy no solamente están dispuestos a robar, sino que también matan cuando la gente de pronto opone resistencia. Y quiero también compartirles como testimonio de protección para Miguel. Él el viernes fue hasta Cosmocentro. Y saliendo de Cosmocentro venía por la 50 y en el andén. Y venía un hombre desesperado, como angustiado, diciéndole: ay, señor, mi mamá está allí en ese carro, está enferma y se me acabaron, no tengo minutos. ¿Será que usted tiene? Y Miguel metió su mano al bolsillo, saca el celular y el hombre inmediatamente se lo arrebata y sale en huida. Y luego de allá le hacía como fieros, ¿no? Que lo siguiera. ¿Qué va a seguir Miguel a un tipo de estos? Y él, de buena gente, creyó que el hombre, pues que estaba vestido bien, que sí, que efectivamente le había pasado algo a la mamá, y entregó el celular. Nosotros realmente le damos gracias a Dios porque ni siquiera pues lo empujó ni le hizo daño, simplemente lo embolató. Entonces, él entendió que no debemos hacer caso cuando le piden a uno cosas en la calle porque uno no sabe qué puede pasar. Y no es que uno no ore, todos los días oramos, todos los días nos ponemos la armadura de Dios, pero vimos la protección de Dios porque no le pasó nada. Gracias al Señor, él llamó, Juan Pablo lo acompañó y bueno, ya todo está perfecto para la honra y gloria del Señor. Y nosotros vemos que las redes sociales le dan gran despliegue a quienes hacen daño a otros, porque es que el cambio de valores es muy notorio. Muchos prefieren grabar las agresiones que les están haciendo a otras personas en lugar de ayudar a la víctima, porque es que lo único que les interesan son los likes que le den las personas. Nosotros definitivamente debemos buscar a Dios en medio de las situaciones que estamos viviendo, porque al igual que David, somos guardados por Dios cuando a Él le damos el primer lugar. Igualmente yo creo que usted, al igual que yo, anhela quitarse el tapabocas. Bendito sea Dios que en estas reuniones virtuales estamos sin el tapabocas, pero nosotros desde que salimos la puerta de nuestra casa tenemos que usarlo. Porque es que nos sentimos asfixiados. A mí personalmente me da mucho calor. Nos sentimos oprimidos y deseamos liberarnos. También deseamos congregarnos con las medidas protocolarias y le damos gracias a Dios porque ya el jueves las damas a las 3 de la tarde vamos a tener
nuestra reunión con todas las medidas protocolarias y estamos dispuestas a ser responsables para que poco a poco podamos, a nivel de la iglesia, también reunirnos. Porque la verdad, todo este tiempo de virtualidad nos ha mostrado que nos hacemos mucha falta. Es cierto. Hemos podido también, en medio de toda esta pandemia, experimentar la libertad de nuestro Padre amado, buscando su rostro, pasando tiempo con Él, adorándolo, pidiéndole que nos llene con su Santo Espíritu, porque es que de verdad Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso lo tenemos que testificar. En cuarto lugar, nosotros somos libres para acercarnos a la presencia de Dios. Y la palabra de Dios nos invita, les invito a que vayamos al libro de Hebreos, al capítulo 2. Hebreos 2, versículos del 1 al 4. Y el título que tiene es Una salvación tan grande. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Y la palabra de Dios en Hebreos 10, 19 y 20 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Al lugar santísimo solo podía entrar el sumo sacerdote y solo una vez al año, en el día de la expiación, cuando ofrecía sacrificios por los pecados de la nación. Cuando el Señor Jesús murió allá en el Gólgota, la cortina del velo se rasgó, permitiendo que ahora todos los creyentes entremos a la presencia de Dios en todo momento. Su sangre derramada nos abrió el camino para poder acceder directamente a Dios Padre. Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, fue más que suficiente para hacer esta obra. Él está en la presencia de Dios con todo honor y toda gloria. Y como sumo sacerdote, intercede por nosotros continuamente y no solamente una vez al año como hacía el sumo sacerdote en la antigüedad. Sabemos que para tener acceso a su presencia debemos venir con un corazón arrepentido, porque tenemos que reconocer que contra Dios, contra Cristo Jesús, nosotros hemos pecado y a Él no lo podemos engañar porque Él nos conoce mejor que nosotros mismos. Con el Señor no podemos vivir de apariencia, sino que tiene que ser de verdad. Y hoy, a través de la alabanza, nos compartía precisamente nuestro hermano Jorge, que nosotros tenemos que venir al Señor en espíritu y en verdad, porque Él, esos adoradores, son los que está buscando. Recordemos a ese publicano que llegó al templo y ni siquiera alzaba su mirada, porque se sentía indigno, pecador, en contraste
con ese fariseo orgulloso que se creía mejor que todos. Así tenemos que llegar al Señor, humillados, humillar nuestro corazón delante de Él. Hoy más que nunca necesitamos ser transformados por el Señor. Y esa transformación tiene que ser desde nuestro interior. Por eso debemos ponernos a cuentas con Él, como nos dice Isaías: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es así como tenemos que llegar delante del Señor, en humildad. Reconozcamos nuestros pecados sin adornos, sin justificaciones. Es que no fui yo, es que fue por tal persona. Es que no, tal y como somos. Señor, he pecado contra ti, amado Dios. Expresémosle a Él esa gran necesidad de perdón que nosotros tenemos. De tal manera que en su misericordia infinita nos permita acercarnos a Él con manos limpias y con un corazón arrepentido, porque Él a ningún corazón arrepentido rechaza. Podemos entonces entrar hasta el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar la gracia para el oportuno socorro. Qué privilegio que tenemos nosotros, hermanos, saber que somos libres en Cristo Jesús y que es esa libertad la que tenemos que proclamar. Señor bendito, tenemos que decirte a ti, Señor, que te amamos y que te necesitamos. Y la conclusión, hermanos, en este tiempo es que estamos en un tiempo propicio, realmente privilegiado para nosotros, demostrar al mundo que la libertad que nos ha dado el Señor Jesucristo es la garantía absoluta para todo aquel que le busca de veras. Bendito sea, Señor. Hoy queremos agradecerte, Padre, por tu amor y por tu fidelidad, por tu cuidado, por esa gracia que nos has dado. Bendito Señor. Hoy exaltamos tu santo nombre, Dios, y con nuestro corazón henchido de alegría y de gozo te decimos, Padre, gracias, gracias, Señor, porque solamente tú eres nuestro libertador y por eso la proclamamos a voz en cuello, amado Padre. Somos libres en ti.